madre está encadenada en el sótano, susurró Sida, y la frase cayó en la sala como una moneda en un pozo seco. Arthur Meneses sostuvo el borde de la taza sin sentir el calor. La porcelana tembló 1 milímetro. En la enorme sala de la mansión, donde la luz del mediodía se derramaba en franjas dóciles sobre alfombras carmesí y fotos enmarcadas, esa voz pequeña rompió algo que llevaba años cubierto por barniz y silencio. Sida estaba cerca, la cabeza inclinada, como si esperara que la verdad fuera una cosa frágil que pudiera romperse si no la sostenían con cuidado. Él no respondió al instante. Todos los ojos de la casa parecían clavados en su cara. El retrato de su madre en la chimenea, el piano negro con la tapa cerrada, las estatuillas que nadie tocaba. Lorena apareció en la puerta, arreglada, perfecta. Sonrió sin calor. Detrás de su sonrisa, la distancia entre ella y Arthur era un vidrio fino. Arthur la cruzó con la mirada y vio en sus manos el gesto familiar de quien siempre tiene la respuesta preparada. Pero cuando volvió a Sida, la limpiadora ya había retrocedido, como si su confesión fuera una línea que quería borrar. La frase retumbó más que el sonido. Encadenada. Sótano. Madre. Todo lo que él había creído seguro se deshilachó en segundos. Había aceptado, durante años, la versión que le daban. Que su madre, Inés, había sido internada, que la familia había decidido protegerla, que el nombre de Meneses llevaba complicaciones que no convenía discutir en público. Había aceptado que esa distancia fuera normal. Había aceptado la ceremonia de luto y las manos amables en eventos sociales que pronunciaban el nombre de Inés con respeto distante. Ahora, una mujer de mirada firme le decía, con la voz quebrada, no, no están muertos, no están fuera, están aquí, en la casa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión que hubiera tenido con Lorena. Las paredes de la mansión absorbieron la palabra y la devolvieron en ecos. Arthur sintió el latido de su vida tamizado por el asombro. Por primera vez desde que había heredado el apellido y las llaves, la casa le pareció un territorio ajeno. Sida era una mujer sencilla, cincuentona, de manos callosas y movimientos medidos. Había trabajado para la familia en temporadas, limpiando, recogiendo ropa, moviendo las cosas que otros dejaban caer. No pertenecía a ese mundo, pero lo conocía desde dentro. Las zonas que los demás no miraban, los armarios cerrados, las habitaciones de servicio donde se guardaban las verdades pequeñas. Y esa mañana, mientras limpiaba el ala antigua de la casa, había oído algo, no todo, apenas fragmentos, un ruido como una garganta quejarse, un olor de jazmín torcido, una rendija bajo la puerta del sótano por donde escapaba un aliento que no debería estar allí. No era acusación lanzada al voleo. Sida bajó la vista, sacó de su bolsa un trozo de papel doblado y lo dejó sobre la mesa junto a la taza. Eran 2 líneas manuscritas en una letra temblorosa. No me olvides, J.I. Y la mancha de algo que podría ser café o lágrimas. Casi nadie recordaba que la abuela firmaba así, J.I. Jazmín Inés, bromeaban cuando ella prefería las flores al oro. Arthur aún podía oler por un segundo el perfume que lo había envuelto en la infancia. Jazmín en las ventanas abiertas. Ahora el perfume era una pista. Si te interesa esta historia, suscríbete. La confesión de Sida no fue una bomba, fue una chispa. A partir de ella, todo empezó a moverse con esa prisa silenciosa que tiene la verdad cuando se decide a salir. Arthur se levantó, como si de golpe recordara músculos que no usaba. La casa parecía mirar con curiosidad. Lorena, en la puerta, dejó la sonrisa intacta, pero los ojos le murieron un segundo. No era posible que no supiera. No era posible que Sida hubiera inventado algo así. La idea de que Inés, esa mujer que había llenado la casa con música y té, estuviera encadenada bajo sus pies, le resultaba absurda. Y a la vez, algo en su estómago se abrió. Un lugar donde el remordimiento y la culpa esperaban su turno. Recordó la última vez que la vio. Era una mañana de domingo. El piano cerrado. La cara pálida de Inés observándolo desde el vestíbulo con una mezcla de orgullo y reproche. «Tocas mucho para ser tímido», le había dicho con esa sonrisa que traducía tiempo. Él había prometido visitarla más, pero el trabajo, los viajes, las conferencias,
Habían hecho de su promesa una moneda gastada. Hubo una enfermedad, dijeron, y luego papeles, decisiones por su bien, y una distancia que se fue transformando en rutina. Al final, una nota sobre un funeral que no lo golpeó como debía. Todo fue administrado por manos que sabían mover el dolor con guantes de seda. Sida cogió el delantal con más fuerza. Sus dedos se hundían en la tela como si su propio cuerpo necesitara anclaje. Lo vi, dijo. La puerta abierta, un cuarto con cadenas. Ella cantaba, señor. No sabía que era la señora Inés. Tenía una manta vieja, y su mano tenía marcas. Llamé al hospital donde estuve antes. Dijeron que no podían ayudar. Pero lo vi. No dijo más detalles de cómo llegó hasta la puerta del sótano. No quiso exponer su trabajo ni los riesgos. Pero basta. Arthur sabía que una mujer no diría eso sin razón. La familia había construido un relato cómodo. La vejez es una invasión que algunos resuelven con instituciones, con decisiones que nadie discute. ¿Y si la decisión no fue colectiva? ¿Y si alguien usó ese relato para enterrar a alguien vivo dentro de un apellido? En su cabeza nacieron imágenes fragmentadas. La mano de Inés, blanca y temblorosa, intentando alcanzar el piano. Un retrato cubierto por polvo. La voz de una nieta riendo de algo que él no escuchó. Se sintió culpable, sí, pero sobre todo, vulnerable. La piel se le erizó por primera vez ante la idea de que su propio patrimonio podía ocultar una monstruosidad. Su mundo, sus contratos, su reputación, todo pendía de hilos que otros podían manipular. Lorena se acercó con el paso suave de quien busca controlar el rumor antes de que se vuelva verdad. ¿Qué estás diciendo, Sida?, preguntó con voz afable. No podemos aceptar acusaciones así sin pruebas. Hubo una pausa calculada, la que usaba para medir reacciones en la mesa de juntas, y añadió: Arthur, cariño, ¿por qué alimentas historias sin fundamento? La última palabra fue un aguijón envuelto en seda. Arthur miró a su esposa y sintió una lejanía antigua. Lorena siempre había tenido esa habilidad de domesticar el enojo, convertirlo en preguntas moderadas. Era la cara pública del matrimonio. Elegancia, filantropía bien cronometrada, sonrisas en eventos de gala. Detrás de eso había ambición, calculada. Había cosas que, en la intimidad de la casa, no se hablaban. Arthur, que había sido educado para delegar, había delegado también la memoria de su madre. Había dejado que otros decidieran lo mejor para la familia. Y ahora, esa decisión se cobraba. Sida dio un paso atrás, como si el peso de su revelación la drenara. No quiero problemas, señor. Solo quería que alguien que pueda hacer algo lo supiera. Yo no quiero pelear con nadie. Sus palabras tenían una modestia que lo hizo recordar tardes de pobreza en las que su propia madre, hace años, le había dicho que la dignidad no necesita espada. Arthur la escuchó hasta que la casa recobró su ritmo superficial, el reloj de pie marcando los minutos, la insistente luz que se colaba por los ventanales. Decidió no responder con palabras que exigieran una explicación inmediata. Tomó el papel con la firma de su madre y se fue al estudio. Cerró la puerta y dejó que los silencios que había cultivado durante años se enfrentaran a la evidencia. El estudio era la sala de mapas de su vida. Diplomas en la pared, estanterías con libros sobre negocios y poder, una foto suya con ejecutivos que habían formado su carrera. Allí no había ninguna imagen que lo mostrara con su madre en los últimos años. Había, sí, un estuche de metales con una llave que ya no recordaba para qué servía. Cogió la llave con la sensación de que cada objeto en esa casa podía ser una pista o una trampa. Recordó pequeños detalles que siempre había suprimido, la extraña puntualidad de Lorena para estar presente cuando se tomaban decisiones familiares, la manera en que se encargó de la correspondencia que llegaba dirigida a Inés, los viajes que coincidían con momentos de la salud de su madre. Cada memoria encontró su lugar como pieza en un rompecabezas que ahora se dibujaba con bordes más nítidos. Esa tarde, Arthur decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Llamó a un amigo de confianza, un abogado que conocía desde la universidad. No habló de cadenas ni de sótanos. Habló de dudas, de documentos, de la necesidad de revisar registros y pagos. El abogado, con voz medida, le sugirió cautela y la contratación de alguien que no tuviera lazos con la familia.
Un investigador privado, una persona que pudiera moverse sin llamar la atención. Arthur colgó sintiéndose más cerca de la acción por primera vez en años. Esa noche, la mansión tuvo sus luces bajas y su música de fondo. El viejo pianista del club cercano tocando en estilo de jazz, en un evento al que asistieron algunos amigos de Lorena. Arthur se quedó en la casa, andando por los pasillos que ahora le parecían extraños. Subió a la planta superior, recorrió los cuadros hasta detenerse ante el retrato mayor. El rostro sereno de su madre, mirando al público con la paciencia de quien ha conocido muchas despedidas. Fue la fealdad de esa sonrisa la que le dolió. Arthur vio en los ojos de Inés no solo a la madre que le había dado la mano en la infancia, sino a alguien que había sido apartada de la vida bajo la bandera de un por su bien. Esa noche, en la habitación donde había pasado su adolescencia, encontró algo más. Una carta arrugada dentro de un libro. No era la carta de despedida de su madre. Era un recibo, un comprobante de transferencia a nombre de una clínica local. El monto no era enorme, pero las fechas coincidían con los momentos en que se había decidido la retirada de Inés. No era prueba de cadenas, pero era una fisura en la narrativa oficial. Mientras tanto, a pocos kilómetros, en la clínica cuya cuenta aparecía en el recibo, la verdad era otra. La institución era pequeña, con olor a desinfectante, y había sido utilizada por la familia en ocasiones anteriores. Sida había trabajado en una sala de observación en su juventud, y ese pasado volvió a ella como un fantasma útil. Había aprendido a reconocer medicaciones, a notar cuando una firma no correspondía al médico de turno, a identificar cuando un informe parecía maquillado. No era pericia técnica, era memoria de labores. Por eso aquel día, al ver la puerta del sótano entreabierta y la manta moviéndose, supo que debía actuar. Arthur empezó a juntar piezas. Había nombres en listas, pagos que no cuadraban, y una sensación que lo empujaba. La idea de que el control de la memoria de su familia había sido delegado a manos que no solo tenían miedo, sino interés. Lorena, con su sonrisa de alfombra roja, tenía motivos. Preservar la imagen, asegurar la herencia, mantener en silencio lo que hiciera falta para no perder el brillo social. Pero no era necesario convertirla en monstruo. La ambición humana se viste de razones convincentes: protección, seguridad, lo mejor para ella. Eso no la exoneraba, pero sí la hacía ver como humana, no caricatura. Al tercer día del susurro, Arthur decidió actuar con cautela. No quería que una movida impulsiva arruinara la posibilidad de encontrar a su madre. Llamó a Isabela, su hija, la que había heredado la ternura de Inés. Isabela había crecido lejos de la casa, pero sus ojos conservaban la curiosidad de una niña que escucha cuentos. Ella llegó con el equipaje de su vida: libros, una cámara vieja y una voluntad de entender. Al ver a Sida, la niña, ahora una mujer joven, se acercó y la miró con agradecimiento. Había algo en la limpiadora que despertaba confianza. La franqueza, la honestidad de quien limpia, sabe ver lo que otros esconden. ¿Seguro?, preguntó Isabela con voz baja. ¿Estás muy segura de esto, señora Sida? La limpiadora asintió. No puedo decir que vi cadenas con mis manos, señorita, pero vi puertas que no deberían estar cerradas. Escuché una voz que pedía ayuda, y encontré una manta con letras que reconocí. No quiero poner en riesgo a nadie. Solo quiero que la señora vuelva a casa. Isabela apretó la mano de su padre. La casa, por primera vez en mucho tiempo, olía a una mezcla de temor y posibilidad. No fue fácil. Arthur decidió recopilar fotos, recibos, testimonios. Empezó por el sótano mismo. En la casa vieja había un ala que él había hecho cerrar por seguridad estructural. El sótano antiguo. Nadie entraba allí desde hacía años. Allí se guardaban muebles viejos, cajas con obras de caridad anteriores, el piano que Inés había amado en tiempos remotos. Arthur pidió la llave a la fiel encargada de llaves, que la tenía envuelta en una cadena tenue y la entregó con la mirada baja, como si hubiera sabido que llegaría este día. La puerta del sótano crujió cuando la abrió. Una corriente de aire frío bajó por la escalinata, trayendo consigo el polvo de décadas. No había cadenas visibles en el primer vistazo, solo cajas, polvo y la sensación de abandono. Pero en una esquina,
Cubierta por una manta vieja, había una pequeña foto enmarcada que no recordaba haber visto. Era su madre, mucho más joven, con el pelo recogido y una sonrisa que rompía la distancia. Al tocarla, la imagen se sintió nueva y al mismo tiempo, desesperadamente familiar. Había un pedazo de tela atado al marco, un trozo de cinta con un aroma a jazmín tan vivo que le arrancó a Arthur una lágrima que no supo explicar. Eso fue todo por esa primera inspección. No había grilletes ni gritos. Había, sin embargo, un rastro. Huellas de barro en el cemento, una mancha oscura que pudo ser vino o sangre vieja, pero no se atrevió a nombrarla. Rastros de una vida que había pasado por allí. Arreglos rápidos, pañales, una caja con medicinas con frascos a medio usar, botellas con etiquetas que parecían haber sido reetiquetadas. Uno de los frascos llevaba una nota pegada con una caligrafía femenina. Para E. Nada concluyente. Todo sugerente. Era el tipo de evidencia que exige paciencia y agudeza. Mientras Arthur sacaba fotos con la cámara de Isabela, oyó el ruido de pasos arriba. Lorena subió, con el control entrenado de quien administra crisis en un consejo directivo. ¿Qué hace la familia hurgando en lugares que podrían provocar más dolor?, preguntó, como si la prudencia fuera su bandera. Arthur la miró sin ira, con la seriedad de quien ha dejado que mucho tiempo pase sin preguntar. Quiero respuestas, dijo. Era poco. Contenía todo. Lorena lo miró a su vez, y por un segundo la muralla que la sostenía se agrietó. Sus ojos tuvieron un brillo que no venía de la vanidad, sino del cálculo. Si desea remover cadáveres, hágalo con respeto. No me involucre en eso, respondió, y se fue tan dispuesta como había llegado. Aquella noche, Arthur durmió mal. Los sueños le dieron retrospectivas en blanco y negro. Su madre tocando el piano cuando él era niño, sus manos pequeñas en las teclas, la cara de Lorena en eventos, Sida recogiendo un vaso del comedor. Al amanecer, supo que tenía que hacer algo más que mirar. La casa pertenecía a una economía de secretos, y para encontrar la verdad tendría que desafiar las costumbres de esa economía. El primer paso fue reunir pruebas que no pudieran ser desestimadas. Empezó por revisar papeles, documentos, facturas, certificados. Nada legalmente técnico, solo recibos que mostraban pagos a personas y a instancias no claras, transferencias a nombres extraños, números de cuenta que desviaban el dinero hacia lugares que no eran instituciones. Todo indicaba la existencia de una red discreta, una manera de ocultar gastos y mantener fuera de la vista lo que convenía olvidar. Cada recibo era una hebra que, si se tiraba, prometía deshacer nudos. Isabela encontró una correspondencia con un nombre que no conocían, una mujer llamada Elena, que en algunas cartas firmaba como encargada de cuidados. Las firmas eran distintas. En una de las cartas, un tono casi paternalista trataba asuntos como medicación y contención. En otra, una factura con la misma fecha aparecía en una cuenta distinta. Nada concluyente, pero suficiente para llamar la atención. Arthur decidió visitar la clínica que aparecía en el papel. Quería escuchar un nombre, la confirmación de que su madre había estado allí. Cuando preguntó, la recepción le ofreció el protocolo de siempre. Por políticas de privacidad, no podemos compartir información de pacientes. Pero detrás de esa rutina, había vidas que se movían. Un enfermero, con cara de quien ha visto demasiadas casas de familia, dejó escapar una frase en voz baja mientras cambiaba sábanas. Aquí vienen con historias. A veces no todo es como parece. No era una confesión. Era una grieta. Mientras tanto, Lorena hizo lo que sabía hacer mejor. Conjuró una apariencia. En el siguiente evento benéfico, habló con fundaciones y periodistas, con una naturalidad que dejaba perplejos a muchos. La familia Meneses, víctima silenciosa de rumores. Ella posó junto a fotografías de Inés, hablando de su legado y de la fundación que llevaría su nombre. Para el público, todo era coherente. Para los que olían la verdad, la escena era una máscara. Sida, en su humildad, comprendió que su palabra no bastaría. Era la voz de alguien invisible en un mundo que prefería la apariencia. Por eso, la noche que Arthur y Isabela regresaron al sótano con linternas y una determinación que ya no era deseo sino necesidad, ella les dejó una nota bajo la puerta del despacho de Arthur.
Hay quien sabe más. No confíes en las cámaras. Habla con la señora de la lavandería. Ella ve pasar mantas y sábanas. Vive en la calle de los Sauces. Si viene acompañada, pídale que traiga el paño blanco con bordado azul. La nota olía a jabón y a miedo contenido. Esa indicación los llevó a un barrio obrero donde las casas aún mantenían el pulso de otros tiempos. La mujer de la lavandería, una señora con los ojos tan claros como la honestidad, recordó haber lavado mantas de la casa Meneses hace varios años. Había una que olía raro, dijo. La llevaban envuelta en una bolsa sin querer que nadie la viera. No eran datos científicos, pero eran horas y rostros y olores que se multiplicaban en testimonios y los acercaban a una imagen. La de alguien escondida dentro de la propiedad o en un lugar que el mundo llamó ausencia. Al volver a la mansión con esa información, la tensión se adensó. Lorena comenzó a moverse con más cautela. Los pequeños detalles de su protocolo de actuación empezaron a fallar. Una llamada contestada a medio tono. Un bolso olvidado con papeles que Arthur encontró por culpa de un golpe de viento. La lucha entre la apariencia pública y la realidad doméstica se volvió un duelo de nervios. Arthur, quien no había sido un confrontador nato, empezó a aprender a mirar con la fuerza que exige el deber. La casa, instrumento de poder durante tanto tiempo, empezaba a revelarse como lugar de culto de una verdad oculta. Aún así quedaba una pregunta sin responder que lo quemaba por dentro. ¿Por qué su madre estaría encadenada en el sótano de su propia casa? La respuesta, cuando llegó en fragmentos, fue simple y terrible. Interés. Dinero. El apellido Meneses era un capital que se transmutaba en seguridad y privilegio. Mantener a Inés fuera de las miradas, fuera del testimonio público, era, para algunos, la manera de asegurar que la fortuna no se dispersara, que los acuerdos se mantuvieran intactos. Era plausible. Y sin embargo, la plausibilidad no apaciguó su estómago. El final del primer acto quedó en la puerta entreabierta del sótano, en la foto de su madre que sostenía en sus manos, en la cinta con olor a jazmín. Arthur, con Isabela a su lado, miró la escalera que había descendido minutos antes, y sintió la presión de un nombre que había sido pronunciado en voz muy baja por una mujer que nadie escuchó durante años. Tenía la sensación de que, al bajar por esas escaleras, no solo entraría a un cuarto frío, sino que abriría la puerta a todo aquello que había decidido callar. La luz de la linterna trazó la oscuridad. El aire olía a viejo y un poco a jazmín. Abajo, algo se movió. Una sombra, tal vez una manta, o la respuesta que él tanto temía y deseaba. Arthur respiró y apoyó la mano en la baranda de madera. Pensó en su madre, en el piano cerrado, en las manos pequeñas que una vez habían enseñado a un niño a tocar. Pensó en Sida, en la voz que había venido a sacudir su casa. Pensó en Lorena, con sus sonrisas de meticulosa protección. Con el dedo en la cerradura, el mundo se detuvo un instante. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Adentro, el silencio se cargaba de sentido. Arthur giró la llave. La puerta hacia abajo se abrió. La escalera olía a humedad y a papeleo viejo. La linterna trazó un camino de luz que parecía demasiado pequeño para contener la verdad. Arthur bajó el primer peldaño con la sensación de que cada paso lo alejaba de la vida que había construido para encontrarse con algo más antiguo, la familia que había permitido quedarse atrás. En la penumbra, entre cajas y un olor a tela guardada, escucharon una voz. No un grito, sino una nota sostenida, como quien canta para no perder la razón. Era una canción fragmentada, apenas un compás. Una tonada de cuna que Arthur reconoció en el instante en que sus recuerdos comprimidos se abrieron. Inés, su madre, cantando. Se acercaron. Estaba apoyada en la pared, envuelta en una manta ajada. No era posible describir la sorpresa en la cara de Arthur. La mujer que había visto tantas fotografías sonrientes, convertida en un cuerpo pequeño y encogido, con el cabello gris enredado y los ojos aún vivos. Había una correa de hierro, vieja y oxidada, alrededor de su muñeca, sujeta a una anilla fijada en el piso. No era teatral ni grotesco, más bien era una indignidad materializada, un instrumento para cortar la libertad de una persona que alguna vez enseñó a otros a tocar las teclas blancas del piano. Arthur dejó caer la linterna.
El sonido rebotó en la bodega y pareció un latido. Isabela se acercó con manos temblorosas y, sin pensar, inclinó su cabeza para besar la frente de la abuela. La piel estaba caliente, el aliento, forzado. Inés los miró, y por un segundo la memoria la llevó a otro tiempo. Abrió la boca para decir algo, y en lugar de palabras, salió un nombre en silencio. Un olor de flores que, de algún modo, todos reconocieron. «Jazmín», murmuró Isabela, como si al pronunciarlo pudiera desatar un nudo. Inés intentó sonreír y su risa fue como una cuerda antigua volviendo a tensarse. Sida se inclinó también. Sus ojos, que ya no estaban habituados a escenas de esa magnitud, se humedecieron. «La escuché hace semanas», dijo en voz baja. «Creí que era el viento. Creí que estaba imaginando. Pero no, era ella». Arthur, con manos que le parecieron torpes, buscó la argolla con la que la vieja cadena estaba atada. Había herrumbre, yeso, marcas en la madera. No sintió rabia mecánica, sintió un peso que le nubló la lengua. Fuera de la casa, el mundo seguía con su ritmo y su indiferencia. Dentro, alguien había reducido a su madre a una sombra. Isabela sostuvo la mano de su abuela con fuerza y encontró un papel doblado en la bata raída. Era una nota con la caligrafía temblorosa de quien aún conserva la costumbre de escribir. «No me olvides». Inés pareció esforzarse por decir algo más, y Arthur inclinó la oreja, dispuesto a entender hasta el silencio. «No vuelvas a irte», susurró Inés, con la voz como si viniera de muy lejos. «No te vayas como quien borra una casa». No hubo más que decir en ese instante. Quien fuera que hubiera orquestado aquello había pretendido que nadie volviera a mirar. Había usado la ausencia como una herramienta de control. Arthur se arrodilló, sintiendo la suciedad en la rodilla como una acusación. Isabela tembló. Sida permaneció junto a la escalera, la figura de alguien que había llamado a la verdad y ahora la miraba cara a cara. La escena del rescate fue silenciosa y urgente al mismo tiempo. No hubo gritos cinematográficos. Hubo manos que cortaron la cadena, una a una, con herramientas tomadas de una caja de herramientas olvidada en el sótano. Hubo lágrimas contenidas que pertenecían a alguien que no entendía por qué había esperado tanto. Arthur aflojó la correa con manos que parecían de otra persona, y cuando Inés por fin quedó libre, la dejó recostada en un montón de mantas, cubierta por la simple presencia amorosa de su familia. La primera acción consciente de Arthur fue llamar. Llamar a quien pudiera ofrecer amparo sin convertir la escena en espectáculo. Llamó a su abogado, pero con una voz que cambió cuando dijo: «Hay que protegerla. No quiero que esto se vuelva escándalo antes de saber la verdad». El profesional le respondió con frases seguras, pero Arthur escuchó el desconcierto en la pausa. No tardaron en aparecer dos cosas al mismo tiempo: la urgencia de la salud y la urgencia de la verdad. No era el momento para hacer acusaciones al aire. No era el momento para gestos grandilocuentes frente a cámaras. Necesitaban certezas. Había frascos de medicación sin etiqueta, un cuaderno con anotaciones en la mesa junto a la manta, notas con iniciales, recibos de transferencias y una lista con nombres y fechas. Una puntada que, si se seguía, podría bordar la historia completa. Isabela, con la cámara en mano, tomó imágenes del sótano. Detestaba la cámara por no ser humana, pero comprendía que las imágenes, en muchos casos, valían más que las palabras. Sida, por su parte, dejó una nota bajo la puerta del cuarto principal. «No toque nada, espere. Hablé con la señora de la lavandería. Ella puede decir». Cuando Lorena regresó a la casa, la escena ya había cambiado de color. No era solo una conversación de manos frías. Era la revelación de que su plan se había fisurado. Llegó con la compostura que la había acompañado en tantas galas, pero vio, en los ojos de los que la miraban, algo que le negó el control. Arthur salió a su encuentro, con el atisbo de dureza que le había sido nuevo en los últimos días. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lorena, cada palabra pulida para que pareciera duda más que acusación. Arthur no respondió con reproche inmediato. Lo miró con una claridad que venía de una mezcla de amor antiguo y de una ira recién hallada. «He encontrado a mi madre», dijo. Las palabras sonaron simples y por eso más terribles. En el sótano, encadenada. Lorena palideció por una fracción de segundo.
La máscara se agrietó con la velocidad de una burla que se cae. No era la fiera que alguien hubiera pintado. Era una mujer atrapada en su propia estrategia, intentando reconstruir explicaciones como quien arma un cuento. «No sabes de lo que hablas», respondió con frialdad, esa frialdad que había usado para negociar contratos. «Es imposible. Inés ha sido atendida en sitios adecuados. Todo eso está documentado». Arthur, sin esperar su discurso, la condujo al sótano. Caminó despacio, permitiéndose el tiempo para que la realidad de Lorena se encontrara con la suya. Cuando llegó abajo, los ojos de Lorena se encontraron con la imagen de la mujer que ella había contribuido a convertir en silencio. De repente, la palidez se transformó en algo como reconocimiento. No hubo gritos, sino preguntas que se sostuvieron con la fragilidad de quien teme lo que puede significar la respuesta. Lorena buscó explicaciones. Habló de decisiones médicas, de proteger la intimidad, de dejar en manos de especialistas. Pareció olvidar durante un instante que la intimidad no se define por rejas ni por mentiras. Las palabras no alcanzaron para disolver la imagen que ahora palpitaba en la casa, la de una anciana libre en el sótano. La llegada de la policía cuando se produjo no fue espectacular. Arthur prefirió llamarlos cuando hubo testigos independientes. La mujer de la lavandería que dijo que había lavado mantas embolsadas, un enfermero del hospital que habló de pagos y transferencias dudosas, y la propia Sida, que contaba cómo había oído ruidos y hallado rastros. Las autoridades se limitaron a iniciar una investigación, frase neutra que contenía la fuerza de procedimientos que no necesitaban detalles técnicos para ser respetados. Tomaron notas, pidieron documentos, hicieron fotografías. No fue un juicio en vivo, fue una recolección silenciosa de certezas. La verdad se fue armando como un mosaico. Recibos a nombre de una clínica que nunca había alojado a Inés de forma prolongada. Firmas que no correspondían con el puño del médico usual. Transferencias que llegaban a cuentas de nombres interpuestos. Elena, la encargada de cuidados mencionada en los papeles, resultó ser una figura ambigua. Había firmado papeles, había cobrado, pero también había callado. Alguien la había convencido, o presionado, a decir ciertas cosas. En algunos apuntes se leía la cifra que había recibido por gestiones de traslado, y otra por almacenamiento. El detective que Arthur contrató, una persona de mirada atenta y pocas palabras, encontró un hilo que lo conectó todo. Conversaciones, recibos, una serie de proveedores que habían servido como pantalla. No entró en tecnicismos, se limitó a decir lo que necesitaban oír. Tiene huellas que van a la casa. Hay pagos que no responden a servicios legítimos. Hay una intención clara de ocultamiento. Con esas palabras, que no nombraban delitos específicos, bastó para que la fiscalía decidiera actuar con cautela pero decisión. Lorena, enfrentada con pruebas y testimonios, se cerró en una estrategia que no era nueva. Desacreditar, desviar, convencer al público de que todo era un malentendido. Salió en pocas ocasiones a declarar ante periodistas con una compostura desgastada, hablando de dolor y de protección familiar. Para quienes la miraban de cerca, su voz no ocultaba la ambición que la había empujado a controlar la fábula de la casa. Pero el tiempo de las máscaras ya había pasado. La prensa, cuando llegó, no lo hizo como un vendaval, sino con la delicadeza que impone un caso humano. Hubo titulares que indagaron, otros que especularon. Hubo quienes buscaron culpables, y quienes pidieron empatía por todas las partes. Para Arthur, resultó doloroso ver la intimidad que tenía que definirse en público. Al mismo tiempo, entender que la exposición era parte de la restitución de la verdad. No buscó escándalo sino justicia. Inés, liberada, no tenía prisa por contar todo en palabras. Su recuperación fue lenta y gentil. Hubo médicos y enfermeras que dijeron que su cuerpo había sufrido el abandono, pero su espíritu conservaba una música que nadie le pudo arrebatar. Tocó el piano la primera vez con el cuerpo todavía débil. Sus dedos se movieron con la memoria de quien había enseñado. La nota que salió de ese primer toque fue frágil, pero creció en intensidad con los días. A su alrededor hubo gente que lloró en silencio, unos por la injusticia, otros por no haber sido capaces de verla antes. La influencia de Sida, lejos de quedar en la sombra, se convirtió en un faro de coraje.
Nadie en la familia olvidó la voz que había acercado la verdad hasta ellos. Arthur la llamó al despacho y le extendió la mano con una mezcla de gratitud y apuro por reparar. Le ofreció protegerla. Le ofreció más que dinero. Le ofreció dignidad pública, un lugar donde su palabra pesaría. «No quiero nada que no sea justo», dijo Sida. «Quiero que ella viva en paz. Y también quiero que otras no callen». Fue entonces cuando nació la idea que, meses después, se convertiría en la Fundación Inés. No como gesto de lavado de conciencia, sino como compromiso público. Ayudar a ancianos que han quedado en manos de decisiones que los invisibilizan, acompañar a quienes cuidan, ofrecer asesoría a familias que temen enfrentar la verdad. La fundación sería pequeña al principio, concreta en acciones, con un cupo de plazas para residencias dignas, con un equipo que incluía a Sida en un papel de supervisión comunitaria. Ella aceptó, no para ocupar un puesto, sino para transformar en estructura la fuerza de su voz. En las investigaciones posteriores, emergieron datos que confirmaron lo que habían intuido. Documentos falsificados, firmas incoherentes, transferencias a intermediarios. Hubo nombres que resultaron ser meras fachadas. Hubo profesionales que, por miedo o avaricia, habían mirado a otro lado. La Fiscalía presentó cargos, sin entrar en tecnicismos, contra quienes habían participado del esquema. Lorena enfrentó, en lo público, la pérdida de su contrato social. Donaciones suspendidas, juntas directivas distanciándose, caras que antes la miraban con admiración, ahora mirándola con distancia. Hubo, también, fragmentos de humanidad. En una declaración que pareció sincera, Lorena admitió que había actuado pensando en resguardar la estabilidad de la familia, que había confundido el amor con control. No fue una apología, fue un reconocimiento de que la ambición puede cegar. En el proceso, la sociedad no buscó un ajusticiamiento moral absoluto, buscó reparación. Hubo quienes la repudiaron, otros que pidieron comprensión ante los errores humanos. La justicia, lenta y tediosa, hizo lo suyo, medidas, sanciones, el pago de cuentas. No fue el fin de la historia, sino el comienzo de una reparación aún mayor. Isabela, que había crecido con la ternura heredada de su abuela, encontró en la cocina un motivo cotidiano para volver a amarla. Hacer té a la hora en que Inés solía cantar. Dejar una silla junto al piano. Los días de visita se hicieron frecuentes. Con el paso del tiempo, la nieta y la abuela recuperaron una complicidad que había sido interrumpida por intereses ajenos. Hubo risas, confesiones de infancia, recetas que volvieron a la mesa. Un día, Isabela grabó un video sencillo. Su abuela tocando una melodía que le había enseñado de niña. Lo subió a una red social sin pretensión. En él no había juicio ni exposición sensacionalista. Había la nitidez de una vida que volvía a pronunciar su propio ritmo. Sida, por su parte, se convirtió en una figura pública por elección. No buscó la fama, pero sí la posibilidad de que su experiencia ayudara a otros. Dio entrevistas breves y fue discreta. Habló de dignidad, de la costumbre de mirar para otro lado, de la necesidad de escuchar a quienes trabajan en la intimidad de las casas. Recibió cartas de personas que contaban historias parecidas. Con la fundación, creó un programa de capacitación para trabajadores domésticos, donde se les enseñaba a identificar señales, a documentar, a protegerse sin exponerse. Nunca se sintió heroína. Decían de ella que su valentía era la de quien no espera reconocimiento sino justicia. El tiempo, que no tarda en poner cada cosa en su lugar, llevó el asunto hasta una resolución pública. Testimonios, documentos, algunas confesiones. Hubo sanciones y consecuencias, y también un trabajo lento de reparación. Lorena sufrió la pérdida de su posición social. No fue enterrada en la humillación de un escarmiento público, pero sí de una pena que acompaña a quien pierde aquello que vivía como su razón de ser. Para Arthur, la lección fue más íntima. La memoria se rehace con acciones, no con palabras. Había perdido años pensando que había hecho lo correcto al delegar. Volvería a estar presente. La casa cambió. Las cortinas dejaron pasar la luz con menos cuidado, casi como si la casa respirara de nuevo. El piano recuperó espacio en la sala. La tapa fue abierta a menudo. Inés, con manos ya más firmes, volvió a tocar fragmentos que habían permanecido en su cuerpo.
había un gesto que siempre provocaba silencio en quienes la escuchaban. El movimiento de sus manos sobre las teclas que parecía, de alguna manera, abrazar cada rincón de la casa. Hubo un encuentro entre Artur y Lorena que no buscó el melodrama de un juicio privado. Se produjeron conversaciones con abogados, encuentros en despachos, medidas reparadoras. En uno de esos momentos, Lorena dijo algo que, por más que Artur no quisiera aceptarlo como alivio, le sonó a verdad. Pensé que protegía el apellido. Fue una frase que resonó con la triste ingenuidad de quien confunde la seguridad con el control absoluto. Artur decidió que la violencia no sería su respuesta. Había escogido la dignidad, someter el asunto a la justicia y volcar su vida en la reparación. La reconciliación no fue total. No borró el daño ni las pérdidas. Pero hubo gestos que la acercaron a algo semejante a la paz. Lorena pidió perdón en una carta pública, admitiendo su participación en decisiones que no justificaba. No buscó absolución. Buscó la honestidad de decir lo que hizo. Para algunos fue insuficiente. Para otros, el primer paso. Artur, por su lado, entendió que perdonar era una opción que no anula la consecuencia. Elegir perdonar no significó olvidar, sino impedir que el rencor gobernara su vida. El broche simbólico que cerró ese capítulo fue sencillo y casi doméstico. Un concierto íntimo en la sala de la casa. Había pocas sillas, amigos cercanos, médicos que habían acompañado la recuperación y en primera fila, Sida con la cuartilla de un cuaderno que había sido testigo de su coraje. Inés tocó sin pretensiones. Sus dedos, con alguna torpeza, hallaron la melodía de la infancia. Artur, sentado a su lado, dejó que las lágrimas fueran el permiso que todavía necesitaba para sentirse reparado. No se trató de una escena de perdón trémulo, sino del reencuentro con la memoria buena de una casa que, por fin, volvía a ser hogar. La fundación fue creciendo con pasos prudentes. Aperturas de centros de acompañamiento, asesorías a familiares que vivieron ausencias, talleres para trabajadores domésticos. Sida encabezó un proyecto de visitas a residencias, con la experiencia de quien sabe que la cercanía humana puede ser la diferencia entre ser visto y ser olvidado. No buscó protagonismo, buscó que la palabra que pronunció una tarde en la sala se transformara en política de cuidado, la voz de la invisibilidad convertida en una red. Años después, en una tarde húmeda de primavera, Artur se sentó frente al piano. La casa era otro lugar. Las paredes no tenían la dureza de antes. Isabela apareció y apoyó su mano en el borde del banco. Inés, más frágil pero serena, cerró los ojos y respiró hondo. La melodía que salió fue lenta, como quien reconstruye una vida con paciencia. Cuando la última nota se disolvió en el aire, nadie habló de condenas o juicios. Se habló de aquello que realmente sostenía al mundo, la verdad sencilla de quienes se ocupan. Sida, en la puerta, miró la escena y sonrió sin ostentación. Había algo en su sonrisa que sabía a trabajo cumplido. No reclamó premios. Aceptó invitaciones para hablar en la radio de la ciudad. Prefirió contar historias de cuidados, no de víctimas. Recordó, cada tanto, cómo una frase susurrada en la sala había cambiado el curso de varias vidas. Artur, por su parte, supo que la restitución no termina con la justicia impuesta. Es un proceso que pide presencia. Abandonó viejas obligaciones que lo mantenían alejado. Empezó a acompañar a su madre en paseos cortos, a leerle noticias, a escucharla hablar de la memoria de su juventud. Perdieron algunas cosas por el camino, confianza sin reservas, certezas cómodas. Ganaron otras, el peso de la verdad, el reconocimiento de las pequeñas labores que sostienen una casa. La historia de la abuela Inés se volvió, con prudencia, un relato de advertencia y esperanza. Fue recogida por quienes trabajan en políticas públicas y por organizaciones civiles que empezaron a mirar con un poco más de atención a los ancianos ocultos en casas que parecen perfectas. No se trató de una solución mágica. Fue la constatación de que la palabra de una mujer humilde puede iniciar un proceso de reparación. Y eso cambió la vida de muchos. La última escena que se recuerda de esa etapa es pequeña y cotidiana. Manos que vuelven a tocar el piano, una alfombra que ya no esconde, una caja con fotos en la que ahora se mira sin culpa. Inés, rodeada por su familia y por quienes la escucharon,
Apoya la palma en la mano de Arthur. No dice discursos. Dice gracias con la suavidad de quien no exige nada más que presencia. Antes de que el piano cerrara, hubo una frase de Inés que, sin grandilocuencia, pareció definir la lección de aquellos días. Que nadie olvide que somos música, no muebles. Dijo con la voz aún temblorosa. Era la ironía luminosa de quien recuperó la palabra. La verdad había tardado, pero había llegado. La voz de los invisibles había logrado quebrar la costumbre de mirar hacia otro lado. Sida, Isabela, Arthur y la propia Inés caminaron, con pasos distintos, hacia un futuro en el que la memoria y la escucha serían la base. No fue un final perfecto. Fue, en cambio, una decisión comunitaria, la de no permitir que la dignidad quedara encadenada. Comparte si conoces a alguien que luchó por la verdad.